En el año 2020 se cumplieron los 60 años de la refundación de la Cofradía de los Estudiantes. Una cofradía de los estudiantes en la que la imagen que atraía la devoción era el Cristo Verde, considerado como el patrón de los estudiantes y que todavía durante todos los años pues, sigue siendo esa imagen a la que los estudiantes pues, le tienen especial devoción dentro de esta cofradía. Vamos a ir a esos primeros años, vamos a conocer a gente que trabajó y que se dejó mucho tiempo en esos inicios, que fueron muy complicados y que fueron las bases de la cofradía que tenemos ahora mismo en la actualidad. Refundar una cofradía no es nada fácil. Paco Rosales fue una de esas personas importantes en los inicios de los estudiantes. Si hay un apellido relacionado con el mundo de las cofradías en Antequera, ese apellido, y lo voy a decir, y seguro que se os va a venir alguien de esa familia a la cabeza, es el apellido Rosales. Hoy nos encontramos con uno de sus representantes de esta familia cofrade, que ya se mantiene, que creo que va a seguir, ya hay generaciones por ahí que también están ya por el mundo de las cofradías, con Paco Rosales, que fue uno de los primeros Rosales que estuvo bien metido ya en el mundo de las cofradías, y fue uno de los impulsores en los años 60 de la Cofradía de los Estudiantes. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Kiko. Gracias por recibirnos. Nada, hombre. Y compartir con nosotros este ratito delante de, lo que del patrón de los estudiantes. Siendo estudiante, siendo Cristo Verde, Veracruz y San Francisco, lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, yéndonos un poco a esos inicios, hemos hablado que hubo un grupo de estudiantes alrededor de la cofradía que a finales de los años 50 es cuando se empieza un poco a fraguar lo que es la Cofradía de los Estudiantes. Una cofradía que se sabía que había un Cristo, que había una Virgen, y a partir de ahí, pues ese grupo de cofrades, entre los que tú también te encontrabas, empezasteis a trabajar. A preparar la cofradía. ¿Cómo fueron esos primeros inicios? Esos primeros inicios fatales, porque era tu visita a Málaga al obispado, preparando papeles, con muchas ganas, sin tener nada, porque no teníamos dinero, no teníamos nada. Muchas ganas era lo que había, ¿no? Muchas ganas de decir los estudiantes salen, claro. pero se consiguió. Hombre, hubo un Joaquín Franquelo, que ese fue el impulsor, ese fue el padre de toda la historia, y entonces con la ayuda de Anglada, Vidorreta, Cabanilla, Antonio Carlos, muchos que ya casi te acuerdas, pero se consiguió, pidiendo prestado, pidiendo ayuda a las cofradías, pidiendo ayuda a los capuchinos para los tronos, Sí, o sea, en esos primeros años se volcó Antequera, se volcó las instituciones con la cofradía para que saliera, porque estaba ya, digamos, la Semana Santa estaba configurada, el domingo, martes, miércoles, el lunes estaba libre. El lunes estaba libre y el lunes fue el día que se escogió para llenar la semana esa. Y a partir de ahí, pues ya hasta ahora. Hasta ahora. Tan solo el año que yo fui hermano mayor, salimos un martes. Porque el lunes, como yo he tenido cuando el Carmen y aquí, que nos llovía casi siempre también, pues entonces llegamos a un acuerdo con el rescate y salimos un martes. Pero ya yo no recuerdo que se haya salido otro día así. Sí, bueno, hubo en los años 90 un Jueves Santo también. Sí, también, pero vaya que... Pero es verdad que ya el Lunes Santo fue... El Lunes Santo ya era el lunes de los estudiantes. Algo que hemos hablado con algunos de los que nos han acompañado en esta entrevista es que la cofradía empieza con ese carácter serio que ya tiene en esos años a pesar de la juventud. Paso de mecida, la seriedad dentro de lo que cabe en la calle. Eso yo creo que para niños que en aquella época había de todo. Había partes que estaban serios, otras partes como salían y ya salían de su casa y nos reuníamos en casa de Pura Valle a tomar, pues claro, ya empezaba el vino y empezaban los cubatas y claro, algunas veces se pasaba las cosas. Sí, algunos iba de templadillo, ¿no? Con el paso cogido, ¿no? Pero vaya, que a pesar de eso no, había seriedad y se tomaba en serio. Sí. O sea, el paso mecido también fue algo desde el principio. Desde el principio. Eso lo ensayábamos por las noches. En el patio.
En el patio no, aquí dentro de la iglesia. Con un trono chico que tenía. Con el trono chico hasta que ya Joaquín Franquelo hizo el macitrono de la Virgen, que aquello era increíble. Sí. La cantidad de gente que metió allí. Le decían un nombre a la Virgen, pero vaya, ese nombre no lo vamos a decir aquí ahora mismo. Ese nombre no lo voy a decir. Tú fuiste hermano mayor en los años 60, finales de los 60, durante los 70. Pillaste en esa época también un poco de transición, ¿no? Desde la juventud, ya ibais siendo más veteranos. Claro, ya. Ibais cogiendo la cofradía ya, iba cogiendo ya más cuerpo. Hombre, ya iba cogiendo cuerpo, ya llegaba a un momento que no eran ya los niños, porque nosotros cuando empezamos y empezamos a sacarla, en las demás cofradías éramos los niños. Ya vienen los niños, ya están aquí los niños, y ya eso cambió también. Ya ibais ganando un poco el respeto de Antequera. Y se ha conseguido porque ahora ya se tiene. Claro. Ya. ¿Alguna anécdota de aquellos años, Paco, que recuerdes, que te quede en la memoria? Hombre, algunas, me acuerdo de algunas, otras no. Nosotros, cuando salíamos de aquí, José Manuel Robles, que estaba también, que ya ha muerto también, porque es que de los que sí, empezamos ahí, que nos han dejado un montón. Sí, 60 años pasado, claro. Entonces salíamos de aquí y eran a lo mejor las 1 o las 2 de la mañana o por ahí. Entonces le cantaba saeta al cura Pinto allí en el patio, sí. Le cantaba saeta. Y otra cosa, el cura, claro, venía aquí y decía algunas misas, decía funerales y eso. Y después de Semana Santa, el lunes después de Semana Santa, un lunes o un martes, estábamos aquí para quitar esto, porque claro, los tronos los montaba a base de musgo y de porquerías que te salían que no veas. Retales de un lado y de otro, ¿no? De otro, barro para poner las flores de la Virgen, vaya, esto era un desastre. Y entonces vino y dijo, a las 6 o por ahí tengo un funeral. El martes santo. No, pasado ya la Semana Santa. Bueno, ¿y cómo vamos a quitar todas las porquerías estas que tenemos aquí? Si esto es horroroso. Empezamos a unirla allí para llevárnosla al patio y de pronto dice José Manuel, dice, esto es muy fácil, vamos a abrir la puerta, lo ponemos y le metemos fuego. Pero hombre, ¿cómo le vamos a meter fuego a esto? Que el cura, mira, le metieron fuego y esto era que no se veía, la iglesia no se veía. Un humo. El cura cuando venía por allí, que viene el cura, todo el mundo quitándose de en medio. Y ya está ahí como esa. Sí, hombre, ya ves. Han pasado. Cuando había que buscar de muchos sitios. Muchas. Tú has vivido la evolución de la cofradía, desde los años 60, 70, 80, los 90, cuando ya parece que empieza a crecer ya todavía más, hasta ahora que prácticamente una de las referentes en Antequera. Cuando se funda la cofradía, ¿pensabais que iba a llegar a tanto? ¿Pensabais que iba a ser algo provisional, que no se...? No. Ahí se pensó hacer una cofradía, pero no te ponía que esto iba a llegar a lo que ha llegado. Eso ni lo pensaba siquiera. Porque nosotros se fundó la cofradía con el Cristo Verde y la Virgen. Después ya, al cabo de los 2 o 3 años, fue cuando ya se habló del Cristo de la Sangre, que si era flagelante, que si estaba la cofradía también y todo eso. Y entonces ya cuando ya se empezó a hablar de sacar al Cristo. Que iba sin palio en los primeros años. Iba sin palio y los candelabros que llevaba eran los soportes de la corona del camarín de la Virgen, del altar mayor, con unos brazos de hierro cogidos y las tulipas puestas. Claro. Y que yo recuerde, el primer hermano mayor del Cristo fue Enrique Porra, que era una familia que estaba aquí, que no era de Antequera, vivía aquí, porque pusieron un bar en la calle Estepa, el bar de Unía. Y entonces estábamos metidos también en la cofradía, y ese fue el primer hermano mayor del Cristo de la Sangre. Tú desempeñaste varios cargos, entre ellos hermano mayor, teniente hermano mayor. Sí. Has pasado por todos los cargos de la cofradía. Trabajaste mucho. Sí, algunas veces, otras no. Bueno, según daba la cosa. Según cómo estuviese, ¿no? Han pasado los años y aquí ya está tu tercera generación ya casi, tu hija, ¿no? Han estado tus nietas, ¿no?
Mi mujer, de camarera de la Virgen. También estuvo unos años saliendo de penitentes, también muchos años. De penitentes salía mi mujer, salía mi hermana. Sí, sí. Y después han seguido, porque mi nieto, no sé si estará, pero viene mucho. Sí, viene mucho por aquí también. De modo que no lo sé, también. Sí. Pues de modo que de la generación se sigue estando... Y la chiquitilla María también está por ahí. María también, por aquí María está por aquí también mucho. Y ahí mismo, bueno, la banda verde la tendrá por ahí preparada también, muy bien. Pues nada, Paco, pues muchas gracias por este ratito. No sé si quieres comentarnos algo más. Hombre, es que ya se olvidan muchas cosas. Años ya. Pero después los lunes santos, cuando entras, empiezas a recordar y dices, hay que ver cuando nosotros entrábamos aquí, que esto era una linda porquería. Sí, estaba en ruinas prácticamente. En ruinas. La capilla, eso era ruina. Lo del Cristo de la Sangre, eso estaba en el suelo, las escaleras no podían subir. Sí, la sacristía también prácticamente. La sacristía estaba en ruinas. Con los techos caídos también. La habitación chica que hay en la sacristía, eso era escombros hasta arriba. O sea, podemos decir que gracias a los estudiantes este templo ahora mismo, ¿no? Este templo se hizo mucho también. Sí, pero si no llegase por la cofradía, si no llegase por la cofradía que empieza, esto estaba ya... hubiera llegado el momento que esto desaparece. Claro, pues no había nada, aquí ya no había parroquia. Y sin embargo la cofradía ha llegado a todo, a llegar como ha llegado y a mantener esto. Sí, a seguir trabajando para engrandecerlo todavía más. Muy bien, Paco, pues muchas gracias. Bueno, por ser de esos estudiantes que manteniste y empezasteis en los años 60, nosotros somos herederos de vuestro trabajo. No, pero eso es un orgullo que la cofradía hayáis hecho lo que habéis Porque hecho. Ahora mismo yo creo que es impensable fundar una cofradía en Antequera. No, además no creo que el obispado... No sé, seguramente a lo mejor si hubiese un grupo parroquial, porque mira, pero en aquellos años... Hace 2 años o 3 intentaron... el Cristo que hay en la Recoleta y la Virgen, que también es de una cofradía, intentaron a ver si la refundaban y no le dieron permiso. Pues te digo que lo que hicisteis ustedes fue una locura prácticamente. Eso fue una locura. Que fue porque nadie se esperaba. Y con la edad que teníais, sin apoyo, sin dinero, ¿no? Sin nada. Para adelante, ensayando aquí con los pasos a las tantas de la noche. Sí. Porque erais la cofradía un poco también de la seriedad, pero de la alegría, ¿no? También, poco, ¿no? Porque en la calle es muy serio, En la calle, muy serio algunas veces. Cuando mandaba, ¿no? Cuando tocaba, ¿no? Y después otras veces también hubo un año que aquello se tuvo que cortar, que pasamos por la calle Diego Ponce y cuando pasamos lo que dejamos fue un reguero de botellas de botellina, por ahí. que no vean lo que había allí. Sí. Y entonces ya se tuvo que ir cortando eso también. Se cortaba que llegaba, que si la madre, que si el padre, que si eso, toma la cerveza, toma esto, el bocadillo, y eso ya. A nivel ya personal tuyo, tú empezaste en los estudiantes, después pasaste por la cofradía y nos vamos a ya dejar pasar que fuiste también refundador o fundador de la cofradía del Santo Entierro y la Soledad. O sea que en tu currículum cofrade tienes dos fundaciones de cofradías, ¿no? Sí. Eso no lo puede decir cualquiera. Y yo he pertenecido de toda la vida a la cofradía arriba. También. Porque nosotros... Sí, Rosales, el de arriba. Mi tío, mi padre, todos de la directiva. Yo no. Yo directiva de la cofradía de arriba no. Pero fuiste hermano, ¿no? Fui y era penitente, campanillero... Sí, has pasado por muchos cargos. De todo. Sí. Pues pero vaya que ya está. Después de aquí pasaste al Santo Entierro, a lo que también es el Santo Entierro, o sea que... Y aquí salió el Santo Entierro, que te he dicho yo antes. Sí, la una salió de aquí también, La una de aquí, ¿no? Y el hermano mayor fue el padre de Eduardo. Eduardo Villalón padre. Pues fíjate. Fue el hermano mayor porque era el que sacaba el Santo Entierro. Vamos a salir con la una, ¿quién es el hermano mayor? Pues Pepe. Y el padre de Eduardo fue... Claro. Y Eduardo se vino. Eduardo estaba aquí también en los estudiantes y se fue contigo. Y después ya fue el hermano mayor de la una cuando ya salimos
del Sí, o sea que Carmen. la soledad y los estudiantes tienen un Es que vínculo los muy fuerte, ¿no? estudiantes, es que los estudiantes han sido un vivero para muchas cofradías, Claro. porque muchos de los que había aquí empezaron están ahora en otras. Sí, 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 esto era un poco, Claro. antes se decía cantera, ahora ya ha dejado un poco de ser cantera, ¿no? Sí, Ya el que llega ya se queda, se ¿no? queda más, pero antes era eso. Sí, sí, sí. Pues fíjate, ahora ya es una cofradía señera. Y me alegro mucho. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Venga, y a vosotros. aquí tienes tu casa y muchas Nada. gracias a ti por un poco representar a esos estudiantes de los inicios y nosotros somos herederos de vuestro trabajo. Muchas gracias. A ustedes, Kiko. Paco. Hasta luego. Gracias. Pilar importante en las primeras décadas, Pepe Llanes pasó por varios cargos y trabajó durante años para que la cofradía siguiera creciendo. Bueno, como venimos diciendo, en los años 60 fue cuando se reorganiza la Cofradía de los Estudiantes. Una cofradía, pues, como su propio nombre indica, fue refundada por estudiantes. Uno de esos estudiantes que estuvo en esos primeros años y acompañó en su crecimiento a la Cofradía de los Estudiantes fue Pepe Llanes. Buenas tardes, Pepe. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, 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 magnífico. Un placer estar aquí. Y gracias. Como, bueno, uno de los primeros estudiantes que estuviste en esas primeras juntas de gobierno, comenzaste allá por mediados de los años 60, ¿tu primer recuerdo aquí en esta iglesia? Bueno, pues mis primeros recuerdos, yo recuerdo porque efectivamente esta cofradía, bien has dicho tú, pues estaba fundada por estudiantes. Los estudiantes como que a partir del Viernes Santo, es cuando un poco... Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores, perdón. El Viernes de Dolores era cuando teníamos el único... Pues había viernes, sábado, domingo y el lunes ya a la calle. Entonces, aquí en la iglesia de San Francisco se organizaba una que era era un gozo de ver a tanta gente preparando los que son los tronos. Los tronos que en un principio que eran dos. El Cristo Verde. El Cristo Verde y la Virgen. Cristo Verde, patrón de los estudiantes en aquella época. Patrón de los estudiantes, evidentemente que sí, y la Virgen. Te puedo decir que, bueno, la Virgen era para nosotros era una maravilla. La primera camarera te puedo decir que era la madre de un amigo mío, chica checa, en gloria esté, y le ponía tanto cariño y también hacer las cosas que para nosotros la Virgen era lo más bonito que había. Y evidentemente hoy ya pues os puedo decir que para nosotros era el no va más, pero bueno, lo que eran las cofradías grandes, pero para nosotros era estupendo. Entonces ya te digo que ese es un recuerdo muy bonito, venir aquí, ojo, y después, a partir del lunes, teníamos que venir y quitar rápidamente. El lunes, lo único que dejamos, que era también una cosa muy típica, te voy a decir, sí, ir al Torcal a Pozmugo. Para el monte. Mira, y otra cosa que tengo también un recuerdo, como éramos un poco, os podéis imaginar, ¿no? Un poco así, muy... no gamberrillo, la palabra gamberrillo no me gusta, bueno, pero lo vamos a dejar así. Sí. Había un sacerdote aquí que se llamaba nosotros decíamos el cura Pinto, era el sacerdote Pinto, era el capellán de la hermanita de los pobres. Entonces cuando llegábamos aquí había uno de los hermanos mayores, Robles, que falleció. Son anécdotas que te cuento que son también, ¿sabes? Entonces veníamos y como nos teníamos que quedar aquí hasta la 1:30 o hasta las 2, para nosotros era un festín, tú verás. Hasta tan tarde. Llegábamos, venga, ahora nos ponía a desfilar y empezábamos a cantarle al pobre sacerdote saetas. Y entonces salíamos desfilando, incluso llegábamos hasta las 4. En fin, en definitiva, que te estoy contando esto para decirte que para nosotros el Viernes de Dolores es una fiesta. Y a partir del lunes, perdón, a partir ya del martes, pues bueno, venir y empezar a recoger. Porque un año, aquí en la iglesia, no sé por mediación de por qué, porque evidentemente culto había el justo y preciso, nada más. La iglesia estaba pues ese año había los oficios. Madre mía, cómo dejamos la iglesia para que el Jueves Santo estuviera la iglesia preparada. ¿Os podéis figurar? Sí. Bueno, horroroso el trabajo que tuvimos.
¿Con qué edad recuerdas tú más o menos Bueno, salir pues la primera vez? esta anécdota que te estoy contando, pues te puedo decir que hablamos de 15, 16 años, porque yo estaba estudiando en aquellos tiempos, era la época que yo estudiaba sexto preu, 15, 16 años, de directivo. Ya con porque, ya directivo. Sí, de directivo. Un año de vocal. Luego 1 año o 2 años yo estuve de mayordomo y luego a continuación yo pasé a ser hermano mayor del Cristo Verde, porque el hermano mayor de aquel tiempo tuvo 2 años, ese año dijo que no salía, rotundamente no salió. Dijo que no. Sí, que aquí entonces los mayores decían se entonces iban, claro, yo ya estaba un poco más ducho en el tema, claro. pues pasé a ser hermano mayor del Cristo Verde. Y a continuación ya pasé después a ser hermano del Cristo de la Sangre. Es decir, yo he sido hermano mayor del Cristo Verde y del Cristo de la Sangre. Y ahora te diré también, los años un poquito más adelante, hablaremos del Santo Entierro. También. Que el Santo Entierro, un poco, te voy a decir una cosa, el Santo Entierro que es una maravilla, el pionero del Santo Entierro fue la Cofradía de los Estudiantes. Y si tenéis el gusto, que yo estoy seguro que sí, de hablar con un hombre que vivió la cofradía, lo mismo que Pepe Aragón, que en gloria esté, Francisco Rosales, ese fue el alma mater del Santo Entierro. Y hoy no me cuesta, creo que me lo va a ratificar si habláis con Paco Rosales lo que estoy diciendo, no me cuesta aprender en decir que evidentemente el Santo Entierro, que lo que es la urna, salió de esta iglesia. La primera vez yo también fui el hermano mayor de Santo Entierro. Lo más complicado de aquella época, Pepe. Bueno, mira, tuvimos evidentemente la cofradía. Tema económico, tema de seres. Efectivamente, te lo digo, la cofradía estudiante, de dinero cortito. Pero los estudiantes en aquella época, ya te digo que aquello fue un boom para la gente joven, porque se metieron mucho en el tema de la cofradía. Oye, mira por dónde lo que fue en la feria, porque no teníamos medios de conseguir dinero. Bueno, a ver, un estudiante socio, 5 pesetas, 15 pesetas. Por cierto, hablando de pesetas, te voy a contar una anécdota también, ya que me has preguntado por el dinero. Pues resulta que ¿cómo se recaudaba fondos? No te puedo decir de quién fue la idea del tema de las casetas de feria. Aquello sí que fue un boom. Durante un periodo de tiempo, bueno, no necesitábamos ningún dinero porque lo que era la agrupación de cofradías nos daba muy poquito y además nos lo daba un poco por orden de categoría, es decir, que cuando llegaba el lunes santo ya había poquito ahí ya, ¿no? Ya había muy poco dinero que repartir. Entonces el boom de las casetas le hizo mucho a la cofradía. También te tengo que decir que como había tantos altibajos, también tuvimos un año que fue un desastre. Claro. Hicimos una caseta y tuvimos que cerrarla el primer día. ¿Qué te parece a ti? Ya, las cosas. Bueno, dejando de ver, pues yo te puedo decir, no tengo, a ver, pero el ayuntamiento de Archidona, que le pedimos las sillas para la caseta, que yo fui uno de los que llevé en el camión, yo no, allí no pagué nada, no sé, el alquiler de la caseta quién lo pagó, de verdad, así que muy mal, el tema eso fue lo más difícil en aquellos años. Unos tiempos muy difíciles, hasta el punto, y ya termino del tema, de que se nos pasó, hicimos una campaña muy graciosa, la campaña del duro. El duro eran 5 pesetas. ¿Y eso en qué consistía? Pues muy fácil. La directiva por alrededor de aquí, por aquí del barrio, íbamos con una carta de presentación, claro, diciendo que necesitábamos dinero y pedíamos 5 pesetas. Mucha voluntad, todo lo que tú quieras, pero no. Tampoco. Es decir, que efectivamente la cofradía ha tenido mucho arte y el tema económico, bueno, pues ha salido de la manera que hacer. Hasta el punto también, ya que eso no depende del dinero, el tema de las bandas y el tema de esas cosas, claro. Pues, hombre, había familias, concretamente, nosotros durante un tiempo vino lo que era la Guardia Civil, pero no la de los Valdemoros, los niños de Valdemoros, no, Guardia Civil, y era por mediación de un señor que era un alto cargo militar de aquí de Antequera,
Que también ayuda. Y entonces pues se le pedía ese favor y durante un periodo de tiempo sí que vino. ¿No había dinero? Pues ¿sabes lo que pasó? Que estuvimos 2 años sin salir. Es más, la gente joven como que también se viene un poco abajo. Lo mismo que hoy día no hace falta decirle a cualquier hermano mayor una corbata, una chaqueta. Bueno, aquí no podemos, ya nosotros hacemos, pero vamos a ver, aquí no puede venir un tío con una corbata, una chaqueta, pantalones vaqueros, manga de camisa. ¿Esto cómo va a ser? Un orden, claro. Hicimos una cosa que fue feísima. A mí no me gustaba. Unas túnicas. Las túnicas negras, ¿no? Que se hicieron. Justo, con la banda en la cintura. O sea, que la habéis visto. Sí, hemos visto fotos por ahí. Horrorosa. Sí, la verdad que se veía un poquillo raro. Horrorosa. Tú como eres directivo, pero yo te estoy diciendo, y aquí hay directivos también, que bueno, que para vosotros será todo bonito, pero oye, hay que ser crítico, y yo soy crítico en ese sentido. Horroroso. Una prueba, sí. Feísimo. ¿Cuánto duró aquello? Pues 2 años. 2 añitos, ¿no? 2 años, hasta que, bueno, otra vez entró gente nueva, empezó a renovarse la cosa, otra vez, bueno, ya esto cogió un poco de más fuerza, de más ímpetu, y poco a poco, y hoy pues es la maravilla de las maravillas. Ha evolucionado mucho desde entonces. Evidentemente que sí, pero totalmente. Mira si ha evolucionado, que también te voy a contar, la Virgen. Hubo una época en que ya te estoy hablando de que, bueno, que la gente joven, bueno, pues, bueno, yo no digo que estaban cansados, ni muchísimo menos, porque siempre la cofradía del Cristo Verde ha sido la cofradía del Cristo Verde. A ver, pero bueno, oye, esto ha sido una ola, ¿no? Y cuando cogías la ola por la parte de arriba, pues estupendo, pero si cogías los baches, la ola va bajando. Pues, y entonces te voy a contar también otra anécdota, ya que me lo has dicho. La directiva, pues bueno, ¿cuántos éramos? ¿12? Poquito. 14, 15, 16, los que fuéramos. ¿Y pero todos niños prácticamente? Totalmente. Bueno, no, ya cuidado. Un poquito de ya, justo, ya éramos estudiantes, no estudiantes, ya los estudiantes ya incluso estábamos trabajando, algunos, es decir, que ya la cosa, sí, ya había una mezcolanza. Que se podía, incluso la agrupación ya también iba evolucionando, la cosa iba ya en el tema económico iba para mejor. Y entonces yo te cuento de que hubo años en que el hermano mayor, pues, bueno, no te puedo decir que era un poco, era la gana de salir, y no pensábamos un poco en las consecuencias, Ramón, las consecuencias que tenía el no llevar el trono lleno. Claro. Bueno, pues bastaba con que saliéramos aquí a la plaza, ahí al fondo, estuviera ya lo que es el guión totalmente, todos los invitados preparados, para que el hermano mayor de la Virgen diera el grito de guerra. Señores, que debajo del manto no lleva a nadie. ¿Quién se colocaba debajo del manto? La directiva. No me digas. Sí. El amigo que conocía, hombre, échame una mano que va la Virgen. Es decir, que todas estas cosas que cuento, pues las hemos pasado. Sí. Y hoy cuando nosotros vemos la cofradía, con esa organización, los viejos, y que venimos aquí, pues nos llenamos de alegría y de orgullo. Digo, esto es igualito que en nuestros tiempos. Siempre bueno, tenemos... son diferentes. Claro, pero una diferencia grande. Sí. Siempre teníamos la idea de que el cambio ha sido radical. Totalmente. Una preocupación que hoy podíais tener, que evidentemente tenéis que tener preocupaciones y en cuanto a la organización y en cuanto a decir a ver de qué manera lo vamos a hacer de la mejor manera posible para que esto salga bien. Eso es un esfuerzo que evidentemente lo tenéis que hacer. Pero nosotros era el ansia de salir. Vamos a salir sí o sí. Bueno, eso también fue un poco el germen de lo que hay ahora, sí. A lo mejor sin ese ímpetu ahora mismo. Bueno, yo no lo sé, pero aquello era lo que era, evidentemente una cofradía, una cofradía con, digamos, con ya muy consolidada, como podría ser la antigua, las cofradías conocidas como Dolores, Socorro y demás. Evidentemente yo no sé si sufría
podría, claro. Pero ¿quién eran los directivos? Sí. Gente lo mejor pudiente que podían decir, sí. oye, pues bueno, pues yo aporto esto, lo otro. Pero nosotros no podíamos decir eso, y entonces cuando sufríamos un altibajo, el bajo era Costaba inmenso. volver a subir arriba. Sí. Bueno, para terminar, 2 generaciones después, los Llanes siguen por Hombre, aquí, sí, ¿no? hombre, claro. Tu hijo, tu nieto ahora también, evidentemente ¿no? yo soy muy apasionado, pero ya no solamente mis hijos y sus hijos, sino la nuera. También, ¿no? Las nueras tienen su ropa y vienen, eso sí, efectivamente. Bueno, yo te digo una cosa, el Cantequerano no ha estado un poco mezclado Con alguna cofradía, claro. en la cofradía. Si esto ha sido un poco... yo creo que todos los cofrades, y que me perdonen porque llevan un poco el sello de la cofradía de los estudiantes. Sí. Un poquito. Eso está claro. El pasaporte, es decir, no hemos sellado, ¿no? Sí. ¿Tu escuela cuál ha sido? Sí. Pues mira, mi escuela ha sido, yo creo, Sí, un poco, será porque yo tengo una Y bueno, pasión. sobre todo en aquella época, prácticamente el estudiante pasaba por la cofradía. Es que te digo, y además te digo una cosa, había gente en aquellos tiempos de la agrupación de cofradías, porque no te he hablado de Santo Entierro, pero porque no da el caso ahora, si no interesa en el sentido de que la cofradía de los estudiantes fue un poco la promotora del Santo Entierro, y eso sí que lo llevo yo un poco. Si tenéis el placer y el gusto de invitar a un tío que sabe de esto, como el que más, que es mi amigo Paco Rosales, fue un poco pionero. Siendo cofrade, y si me permite un segundo, siendo presidente de la agrupación de cofradías, Pepe José María González, que no me salía, que gloria esté, como buen antequerano y como apasionante de todas las cosas de Antequera, pues resulta que en los años que nosotros nos salimos, nos invitó a que el trono del Cristo Verde, con los hachones, fuera el trono del Santo Entierro. ¿A dónde nos fuimos? Bueno, primero salimos de la iglesia de Santo Domingo, pero cuando aquello tomó, digamos que ya José María, yo le dije, mira, porque yo como hermano mayor me dice, yo creo que tú debes de ser el hermano mayor porque tú conoces un poco. Entonces yo seleccioné, como aquellos años no salimos, a la gente de los Tres Pasos, y bueno, aquello saqué el primer año hasta sin horquillas. Onda. Con eso te lo digo todo. Evidentemente, el peso, pues bueno, vosotros conocéis pesa. el trono del Cristo Verde, Sí. con los hachones, y era un Cristo yacente. O sea, que el peso... Y entonces, él dice, caray, me ha invitado a que apague las luces. José María González. Pero lo que es el Santo Entierro después, lo que es la urna y eso, fue el amigo Paco Rosales, que él, creo que no sé con quién más, estuvo hablando con los señores que tenían depositado lo que son todos los enseres de Santo Entierro. Y en cuanto a la familia, pues sí, te reitero de que los Llanes siempre van a estar aquí. Tengo uno que de 12 años, que eso es el no va más. Pues nada, pues muchas gracias, Pepe. A vosotros por haberme invitado, y si algún día necesitáis, y ya os digo, tengo mucha gente, porque tengo muchos recuerdos, que os pueden aclarar muchísimas cosas, como por ejemplo mi amigo Paco Rosales, que lo quiero... Pues intentaremos hablar con él, porque... Incluso Mariano, me habéis hablado antes de Mariano Muñoz. Intentando ahí a ver si... pues también, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, Pepe. De nada, amigos, a vosotros. Sacar al Cristo Verde en 1960 fue algo que le marcó durante toda su vida. José Luis Sánchez Garrido nos contará cómo fue aquel primer lunes santo de 1960. Bueno, pues 61 años después de aquella primera salida o de ese primer lunes santo, hemos conseguido, por desgracia los años pasan y claro, con esas generaciones ya han pasado los años, ha llovido, nos encontramos con un hermanaco de ese primer grupo de hermanacos que paseó por las calles de Antequera en ese primer lunes santo al Santo Cristo Verde. Además, es una cara conocida, creo que muchos lo conocerán porque
lleva Antequera en su corazón, en sus venas, por donde ha ido la ha llevado siempre por bandera, y gracias a su trabajo de los últimos años, pues Antequera cuenta con un gran bagaje de historias y de leyendas y de curiosidades que con el tiempo se valorarán seguro gracias a su trabajo. Él es José Luis Sánchez Garrido. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y por charlar un ratito. Es un placer estar con vosotros. Placer nuestro. En este bonito recinto. Exacto, bonito recinto. Y majestuoso. Que ha cambiado mucho desde tu primera entrada por esa puerta, ¿no? Por ese pórtico. Un poquito. Porque realmente en aquellos tiempos... es que no era empezar una cofradía al uso normal. Esto estaba en ruinas prácticamente, o semi-ruinoso. Yo me acuerdo que al coro no se podía subir por temor a que se derrumbara de un momento a otro. Había peligro de derribo, suciedad, abandono. O sea, prácticamente estaba condenada a la demolición. Exacto. Yo creo que para mí el mérito de la Cofradía de los Estudiantes, sobre todo, aparte de la cofradía en sí, es que ha sido, gracias a la cofradía, el poder tener este tesoro de la iglesia más antigua de Antequera abierta y en funcionamiento. Si no llega a venir en la Cofradía de los Estudiantes, esto ya hoy no existiría. Estoy en este convencimiento. Pues bueno, un poco de entrada, nos pones un poco en esas pistas ya o en esos pasos. El templo ruinoso, aquello parecía que iba a ser provisional. ¿Tienes algún dato curioso sobre la iglesia de San Francisco o el monasterio? Tengo un dato curioso porque como he escrito un libro sobre la conquista de Antequera, que es un libro histórico, no es una novela, no hay nada inventado, todo está sacado del libro de castellano antiguo, que me ha costado un montón de trabajo de leer porque son palabras no actualizadas, claro. Y tampoco hay un diccionario de palabras de castellano antiguo, por lo menos yo no lo tengo. Pero en este sitio concretamente yo, en el libro de la conquista de Antequera, he paseado los sitios que se describen en los partes de guerra del infante don Fernando y he procurado meterme dentro de la historia. Aquí, en este mismo sitio, tuvo lugar la tienda de campaña, la principal del infante. Donde estamos ahora mismo, ¿no? Donde estamos ahora mismo, en este mismo sitio. Y después, el infante, que tenía una contextura enquencle, débil, tenía un grave problema, que era una enfermedad de piedra en el riñón, que en aquellos momentos pues no tenía cura. Entonces, San Zoilo es el patrón de los enfermos de piedra en el riñón. Se cuenta que San Zoilo, un mártir cordobés, le hicieron un agujero en la espalda, en el sacrificio que le hicieron, el martirio, y le sacaron los riñones para que se quejara y sufriera. Por lo visto, este San Zoilo era un artista, no sufrió nada, no se quejó, y ya le cortaron la cabeza finalmente. Pero en fin, San Zoilo. Entonces, como el problema del infante, que a los 8 o 9 años murió ya siendo rey de Aragón, de piedra en el riñón, con una muerte terrible, pues él quería ponerle una capilla a San Zoilo, en el mismo sitio donde puso la tienda, es decir, aquí. Entonces, aquí, en el año 1411, un año después de la conquista, se hizo la capilla de San Zoilo, aunque ya el infante se había mansado, pero había dejado las indicaciones, que además de capilla era también puesto de guardia. Venían y pasaban los caballos, paraban y tal, en los alrededores, porque todo el siglo XV pues todavía estaba la frontera en la Peña de los Enamorados, allí era territorio musulmán. Entonces, el rey Fernando el Católico, que era nieto del infante don Fernando, tuvo un hijo, Juan, que era el que estaba predestinado a ser el sucesor de los reyes católicos, que había estado educado exquisitamente, con muchos asesores, y este chaval pues murió a los 21 años de piedra en el riñón. Es decir, por lo visto, esto debe ser hereditario y dio un salto generacional. Entonces,
cuando, por estas circunstancias, Juan, el hijo de los Reyes Católicos con el padre, arbitró medios económicos para que se hiciera el convento de San Zoilo en Antequera. Real Monasterio. Libró una partida en su testamento en el año 1499 para la construcción del templo de San Zoilo. Como había dinero, en el sentido de que había los medios, se había dotado suficientemente, se construyó de forma rápida, 15 o 20 años en aquellos tiempos. Era muy rápido. Era un tema rápido, ¿no? Claro. Y se le dio a los padres franciscanos para que los tuvieran. Entonces, prácticamente, alrededor de San Zoilo se creó Antequera la Llana, ya bajando del castillo. Aquí empezaron a crearse, a hacer, la Plaza Abasto era la antigua Plaza de Toros, podemos llamar, donde estaba la corrida de toros, y después posteriormente el mercado es el epicentro de Antequera, el corazón, ¿no? Casi. El corazón. Hombre, antes de este templo estaba uno que ya no está, que es la mezquita que había en el castillo, que fue demolida lamentablemente, que la cristianizaron, pero en fin, de los nuevos hechos en construcción, este es el primero. Entonces, y además era muy importante, 40 o 50 monjes llegaban a tener. Lo que pasa que después en el siglo XIX, con la desamortización, en 1850 se exclaustraron todos los curas de España, menos de 5 o 6 conventos que quedaron por razones históricas y tal. Todo lo demás fueron a la calle. Los bienes que tenían de herencia y tal fueron vendidos. Todo ese dinero no fue pagado, se incautó el gobierno de él y con ello pues pagó parte de la deuda que tenía externa de esto y de los bienes municipales, porque los bienes municipales en España eran mucho más grandes que los eclesiásticos. Claro. Eran como de 3 o 4 a 1 y todo esto fue resuelto. Entonces, a raíz de esto fue comprado por un particular, menos la iglesia. El monasterio fue comprado, ¿no? Entonces, todo lo que es los terrenos, la huerta y tal, fueron comprados y aquí pues ya hubo negocios varios en los terrenos y la iglesia estaba cerrada porque esa sí pasó al obispado y aquí tenemos pues, un abandono hasta que ya lo compró la Caja de Ahorro de Antequera y puso la Hermanita de los Pobres y después ya al poner el nuevo asilo de mayores lo vendió la Caja de Ahorro y ya pues se pudo recuperar el claustro, que el claustro realmente ha sido una maravilla, donde tenemos ahora la biblioteca, una maravilla el poder haber sido recuperado cuando ya las paredes estaban tiradas, hubo que levantarlo con grúas, una labor muy interesante la que se hizo para la recuperación. De modo que cuando nosotros entramos, pues esto estaba abandonado. Yo me acuerdo muy bien, bueno, aquí había un líder, para mí, lo que me queda en la memoria, era Federico Anglada Vilanova. Era el que tiraba un poco del carro, ¿no? En aquella época. Que tengo. Yo no me quiero equivocar, que alguien me diga, pero para mí... Tú llegaste aquí y el que viste tú que... El monstruo que tiraba del carro era Federico. Y al lado de 3 o 4 colaboradores, Manuel Jesús Campo González, José Luis Vidaurreta. Eso, un grupito, no era muy numeroso. Yo quiero recordar que era 5 o 6. Estos fueron los que pusieron y los demás fuimos arrastrados por él y así, bueno... ¿Erais compañeros de instituto? Éramos compañeros del instituto Pedro Espinosa, en sexto. En aquellos tiempos había sexto y reválida. Había revalida de cuarto, revalida de sexto, y después una edad también un poco complicada porque muchos de los que terminaban ya iban por ahí a estudiar, y entonces entre la opción de que se iba a estudiar, la ruina, la suciedad tremenda, porque lo que aquí había de polvo no era un poquito de polvo, era 10 centímetros de polvo o un cuarto de metro. Que al día siguiente limpiabas y salía a aparecer, ¿no? Polvo de años, y las paredes, no se podía entrar.
Entonces a mí la impresión que tengo es que, digo, esto no tiene mucha vida, no es posible que tenga mucha vida una cofradía en un sitio ruinoso, sin dinero, ajá, y con gente sin experiencia, claro, pues todos los días los tiene contados. De imaginas, yo es que no es que pienso negativamente, pensaba un poco realista, ¿no? Realistamente, no utópicamente. De modo que para mí, cada vez que pienso en la cofradía de los estudiantes y pienso en ella, me causa sorpresa, asombro y alegría, ajá, ver cómo ha sido capaz de recuperar un monumento histórico número 1 en Antequera, cómo además te ha puesto una cofradía cada vez con más arraigo y cada vez mejor organizada y más implantada, y bueno, es verdad que de aquella semilla pues ha nacido un árbol. Vas creciendo un árbol frondoso. En fin. Entonces tú tenías, en ese año 60, tenías 16 años. Sí. Y entonces cuando tú entras por la puerta, ¿qué es lo primero que te dicen que hagas? Bueno, yo realmente tenía mi primer puesto que tuve en mi vida, pues sufrí porque me pusieron a barrer, y digo, macho, entro, hay 40, y yo soy el último barredor o barrendero, claro, pues tengo el futuro un poco negro, ¿no? Y entonces, y además yo pues quería que me dieran trabajos más destacados, limpiar, claro, cosas más. No. A ver, llegaba a mi casa lleno de polvo hasta arriba, que no se me veían los ojos, y me duchaba, tal y tal, y al día siguiente... Otra vez aquí. Era un trabajo además que no acababa nunca, había tantísimo... El polvo como que crecía de nuevo, ¿no? Como que crecía, que yo brotaba del suelo y aparecía o se caía del techo, yo qué sé, aquello... Era interminable. ¿Recuerdas el lunes santo ya en la calle? ¿Tienes algún recuerdo de cómo fue aquella procesión? Hombre, sí, recuerdo que había que tener un traje oscuro. Nos pusieron la banda verde porque, claro, no había tampoco vestimenta, era un estado, túnica, ni dinero, ni soñado. Entonces, la banda verde pues era lo más barato que había en aquel momento, ¿no? Y bueno, pues salimos todos con mucha ilusión, con cierto miedo, porque ninguno había sacado ningún santo antes. Claro. Y entonces, pues, había niñas que nos acompañaban en aquellos tiempos, como Isa Ríos, que la he visto, tal. Y bueno, con bastante ilusión, temor y además sorpresa, porque todas las cofradías antequeranas eran con mucha tradición. Sí, muy señera, eran... De pronto hay unos jovencitos del instituto que sacan un paso un lunes santo, era un poco raro, ¿no? Un poco... Sí, ¿no? La gente se lleva un poco las manos a la cabeza y decía, están locos, ¿no? Están locos, ¿dónde van estos? Pero bueno, realmente hubo una buena acogida el primer año y realmente fue un éxito de cómo fuimos... diremos aplaudidos, por llamar de alguna manera, por los antequeranos, y quedamos muy satisfechos, ¿no? Entonces son las impresiones que tengo: polvo, suciedad, trabajo, sudor, 3 o 4 que trabajaron como negros, y después la alegría de que todo haya cuajado en esta maravillosa cofradía. Después de aquel lunes santo del año 60, por desgracia tienes que marchar por trabajo. Claro. Pierdes tu relación, pero la cofradía siempre ha quedado un poco dentro de ti, ¿no? Estudiar aquellos tiempos era muy diferente ahora. Por ejemplo, en perito agrícola había 240 en el ingreso y nada más que podían entrar 40 porque las clases no eran para más. O sea, sabíamos que 200 nos quedábamos en la calle. Entonces, también el esfuerzo que hacían nuestros padres, los padres, en financiar el estudiante, que en aquella época era más difícil o era complicado. Entonces se mete uno a estudiar, después cuando ya te llega la Semana Santa, pues tampoco con aquellos medios de locomoción, con una carreterita estrecha llena de coches que te tardaba no sé cuántas horas en venir de Sevilla a Antequera, 6 o 7, ¿no? Sí. Bueno, pues prácticamente tienes que estudiar la Semana Santa porque tienes exámenes, claro, y tienes que centrarte en lo que tienes. Después, cuando ya terminas,
pues te pones a trabajar, te casas, los niños pequeños, las letras del piso, de la televisión del color, del Era coche. complicado, era complicado. Pues entonces, pues nada, yo le estaba comentando de que prácticamente los lunes, martes y miércoles santo no podía venir, tenía que venir el jueves y viernes y con trabajo, ¿no? Exacto. Y bueno, ya, aunque siempre me he sentido muy antequerano, como fui desarraigado y metido en otro sitio, trasplantado, pues bueno, hay que afrontar la vida como viene y ya está, ¿no? Pues nada, muchas gracias, José Luis, por compartir este ratito con nosotros. No sé si hay por ahí una estampita del Cristo Verde, ¿puede haber? Ahí puede haber por ahí, ¿me la puedes traer? A ver si le vamos a... Ya que no sé si tiene una estampa del Cristo Verde o no. ¿Tienes alguna? No. Pues mira, ya que estamos aquí, pues te vamos a dar una estampita para que te acompañe. Yo creo que te acompañó durante toda tu vida, que era el Cristo de los estudiantes, el patrón de los estudiantes, como le decimos aquí. Y la verdad que para nosotros que un primer manaco de ese año 60, pues nos haya contado esa anécdota. Queda en la memoria. Exacto, y se agradece. Y nada, decirte que aquí tienes tu casa, a ver si viene mi ayudante por aquí. Cuando entro aquí y vengo algún sábado que otro, ahora jubilado, que he vuelto, pues eso, me siento como en casa, ¿no? Claro. Como si fuera, como es, algo mío también, ¿no? Mira, ahí tienes a tu Cristo Verde, que también ha cambiado, creo, de esa primera salida de ese primer año 60, que te acompañe y gracias por la labor también que haces en torno a Antequera, a la ciudad, con sus historias, con tus libros y con tu pasión por ella, que ojalá muchos también la quisiéramos para quererla como la quieres tú, como mínimo. Muchas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Gracias. En los años 60 se pusieron las bases de la cofradía que tenemos en la actualidad. Una cofradía que estaba dirigida o comandada por jóvenes adolescentes de entre los 15 y los 25 años. En aquella época era la cofradía de la cantera, por la que se le conoció durante muchos años. Por desgracia, los años han pasado, muchos de los que establecieron las bases de aquella cofradía nos han dejado, pero gracias a los testimonios que tenemos, conocemos cómo fueron aquellos primeros años.